O no voy a grabar igual. Entonces están los sinusoides hepáticos por donde circula la sangre. Y estos sinusoides hepáticos comunican estas estructuras con la vena central. Estas estructuras forman la tríada portal, en donde vemos que hay una vena porta, una arteria hepática que viene de la aorta, que trae sangre oxigenada, que nutre a los hepatocitos, sangre de la vena porta, que es rama de la vena porta, que trae sangre desoxigenada del intestino, con nutrientes absorbidos del intestino, pero también trae sangre del vaso, del páncreas, del estómago, del colon. Entonces trae nutrientes absorbidos del intestino y muchísimas bacterias, toxinas, que justamente tienen que pasar por el hígado para desintoxicarse. El hígado es como entonces una unidad de control de lo que está ingresando a la sangre a partir del intestino. Y también en el hígado están estos conductos que se llaman conductos biliares, que no traen fluidos, sino que al contrario llevan fluidos del tejido hepático. O sea, los hepatocitos sintetizan bilis a partir de las células de las vías biliares, y esa bilis se dirige por los ductos hepáticos para formar la vía biliar y excretar su contenido en la segunda porción del duodeno. Entonces, la vena porta y la arteria hepática envían la sangre por los sinusoides hepáticos y estos entran en contacto directo con las células hepáticas. Fíjense que la sangre que está en los sinusoides hepáticos puede atravesar las células endoteliales, porque las células endoteliales están todas separadas. Entonces hay lugar para que la sangre bañe, el plasma bañe directamente, moje, entre en contacto directo con las células hepáticas. Es el único capilar en donde la sangre entra directamente en contacto con la célula hepática. Y posteriormente este sinusoide desemboca en la vena centrolobulillar, que es la vena que está en el centro del lobulillo, y esta vena va a unirse con otras venas centrolobulillares para formar la vena suprahepática, que desemboca en la vena cava superior, con sangre ya, con el contenido de producción de los hepatocitos. O sea, los hepatocitos producen grasa, proteínas, desintoxican. Toda esta sangre ya está desintoxicada. ¿Qué célula también participa de esta estructura? Esta es la célula estrellada. La célula estrellada, que es la que sintetiza el colágeno cuando se inflama el hígado. También está la célula de Kupffer o Kupffer, que son macrófagos del tejido hepático que se encargan de fagocitar las estructuras extrañas, ¿verdad? Y participan también de la inflamación. Entonces están las células estrelladas, y fíjense, la ubicación de la célula estrellada está ubicada en el espacio de Dis. El espacio de Dis es el espacio que está entre las células endoteliales y las células hepáticas. Y esas células estrelladas, cuando se activan por la inflamación, son las que se encargan de la síntesis de colágeno. Cualquier daño al hígado, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, una infección, metabolismo, por ejemplo, acumulación de hierro, toxinas como el paracetamol en altas dosis, la congestión hepática por la insuficiencia cardíaca, van a hacer que la célula estrellada se active y el hígado empiece a producir más colágeno, y ese colágeno hace que se regenere el tejido hepático y se formen nódulos, micronódulos. Entonces, esta célula estrellada produce el colágeno. Y este colágeno, cuando crece, va ocupando los espacios que hay entre los lobulillos. Este hexágono es el lobulillo hepático.
Fíjense que cada lobulillo hepático tiene en el centro una vena central. El punto azul es la vena central. Y lo que está en los vértices del hexágono son las triadas portales. En esa triada está la arteria, está la vena porta y está el conducto hepático. Y esas triadas portales están en comunicación con la vena central por los sinusoides hepáticos. Pero fíjense que hay tabiques que comunican a las triadas portales. O sea, los tabiques que comunican a las triadas portales tienen un poco de colágeno. Y ese tabique es el que aumenta de grosor cuando se sintetiza colágeno a partir de la activación de la célula estrellada. Entonces, acá va creciendo el colágeno y cada vez más se vuelve más grueso el tabique y eso va a deformar la histología del hígado y va a hacer que se formen micronódulos y el hígado se vuelva cirrótico. Y por eso se endurece también la consistencia del hígado. Más duro, más pequeño también con la cirrosis. Además, cuando hay inflamación, hay hepatocitos que se llenan de grasa y hay necrosis, hay hepatocitos que se necrosan. Bueno, esa es la estructura distorsionada del hígado y por eso hay menos células hepáticas y menos funciones del hígado. En la cirrosis puede graduarse, puede medirse la cantidad de fibrosis que hay en la cirrosis a través de la biopsia hepática. Con TrueCut se introduce un dispositivo para biopsia, se extrae una muestra de tejido hepático y con eso se puede medir el nivel de fibrosis. Por ejemplo, acá se ve una triada portal, o sea, hay una vena porta, hay arterias hepáticas y hay ductos biliares. Y se ve que la parte azul es el colágeno, o sea, ya hay un poco de fibrosis periportal. Ha iniciado la fibrosis. En una etapa un poco más avanzada, en una triada portal hay fibrosis, pero esta fibrosis ya empieza a avanzar hacia los tabiques. Empieza a haber una comunicación entre dos triadas portales. O sea, se forma un puente entre dos triadas portales. Esta ya es una etapa más avanzada donde ya una triada portal está casi en comunicación con otra triada portal. Este se comunica con otra triada portal. Entonces ya hay fibrosis en puentes. Esto se llama fibrosis conceptos o en puentes. Y en la etapa más avanzada, estos puentes ya se han engrosado y van rodeando islas de tejido hepático en regeneración que se denominan nódulos de regeneración. Y por eso ya el hígado tiene una estructura totalmente distorsionada y con micronódulos. ¿Cuáles son los agentes que lesionan el hígado? El alcohol, una de las causas más frecuentes de cirrosis en Estados Unidos, un 12-7% de la población consume alcohol por lo menos 2 vasos por día. Los virus también, hay virus hepatotropos, como los de la hepatitis B, hepatitis C, que pueden también inflamar el hígado y causar cirrosis. La cirrosis biliar primaria, que es la inflamación de la vía biliar, pero de causa autoinmune. También la colangitis esclerosante primaria y también la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando el lado derecho del corazón pierde su funcionalidad, entonces aumenta la presión en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Y si aumenta la presión en estas venas, esa presión se transmite al hígado a través de las venas suprahepáticas y el hígado empieza a tener una necrosis también por aumento de la presión de las venas.
Esos son los principales agentes que lesionan el hígado. Cuando hay cirrosis, ya la cirrosis ya es la etapa avanzada de la hepatopatía crónica. Cuando hay cirrosis hay diversas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el edema de miembros. Y hay que entender la fisiopatología de los síntomas, porque si no somos solamente memoristas. ¿Por qué hay una acumulación de líquido? Porque el riñón intenta retener más líquido. ¿Y por qué el riñón intenta retener líquido? Porque el líquido se pierde al tercer espacio, o sea, pasa a la cavidad peritoneal, formándose ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Y entonces cada vez hay más líquido en el abdomen y hay menos líquido en la sangre. Entonces el riñón cree que hay poca sangre y retiene más líquido. Y cuando más retiene el líquido, entonces ya se desarrolla el edema de miembros inferiores. La ascitis es entonces la acumulación de líquido. La principal manifestación de la cirrosis es la ascitis. Es lo que lleva generalmente al paciente a consultar por dificultad para respirar, porque hay tanto líquido en el abdomen que le cuesta respirar. Después hay, ¿cómo se llama? Puede haber palidez, anemia de las enfermedades crónicas, puede haber hiperbilirrubinemia, o sea, ictericia, coloración amarillenta de la piel, y también en la palma de la mano hay eritema palmar, o sea, la palma de la mano es roja, tiene vasos dilatados. El cansancio es el síntoma principal también de una enfermedad crónica, es la fatiga. Puede haber dedos en palillos de tambor, náuseas, vómitos, de vez en cuando náuseas, o sea, no todos los días, a veces. Un poco de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Telangiectasias, que son pequeñas arteriolas dilatadas en la piel. Puede haber ginecomastia, aumento de la mama en los varones, que se debe a algunas alteraciones hormonales que hay en la cirrosis. E hipertrofia parotídea, en los alcohólicos principalmente. ¿Qué uno encuentra en el laboratorio? Anemia de las enfermedades crónicas. Anemia de las enfermedades crónicas, en algunos casos podría haber hemólisis. Síndrome de Fiebre significa hemólisis en un paciente con cirrosis. La causa sería el hiperesplenismo y el paso por los sinusoides hepáticos alterados. Puede haber plaquetopenia en un paciente. ¿Por qué? Porque generalmente el vaso también está muy agrandado. Si el vaso está grande, las plaquetas mueren y se produce la plaquetopenia. La bilirrubina también va a estar aumentada porque los hepatocitos ya no pueden eliminar la bilirrubina. Puede aumentar el tiempo de protrombina, el TP, el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque los hepatocitos ya no pueden producir los factores de la coagulación de la vía extrínseca. O sea, los factores 2, 7, 9, 10. Hiponatremia hay porque el riñón retiene más agua. Y al retener agua, entonces se produce la dilución del plasma y la hiponatremia. Aumento de la relación AST-ALT. Generalmente hay más enzima AST que ALT en un paciente con cirrosis alcohólica. Esos cambios son los que encontramos en el laboratorio. Y la cirrosis, por sí sola, la cirrosis va a producir esos síntomas generales, ¿verdad? En algunos inclusive es asintomático, ¿verdad? Muchos pacientes no consultan y recién consultan cuando tienen una complicación de la cirrosis. O sea, ellos tienen cirrosis por varios años, pero no van al médico, porque generalmente son alcohólicos y lo que menos quieren es ir al médico para que el médico les diga que no tome alcohol. Entonces el síntoma generalmente es la fatiga. Cada vez está más fatigado, pero él no quiere ir al médico.
Después el abdomen está cada vez más distendido, pero él no quiere ir al médico porque dice que el abdomen es porque está gordo. Después se le hinchan los pies, pero no quiere ir al médico porque él no duele. O sea, hinchan los pies, pero no duele. Entonces, ¿cuándo va al médico el cirrótico? Cuando tiene ya una complicación que no puede tolerar. Por ejemplo, no puede respirar porque el abdomen le pesa, o directamente tiene una hemorragia digestiva alta por rotura de las varices esofágicas, o tiene una hemorragia por una coagulopatía porque el hígado ya no produce los factores de la coagulación. Entonces, consultan por una complicación. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis? La desnutrición es una complicación que tampoco lleva a consultar al paciente. Cada vez el paciente está más flaco, la panza está más grande, pero el paciente está sin músculos, con emaciación muscular. Se desnutre por la inflamación o las toxinas que circulan porque el hígado ya no está funcionando. Otra complicación es la osteopenia. Puede ser osteopenia, puede ser osteoporosis o osteomalacia. Es decir, ¿cómo se complica la osteopenia? Con fracturas. O sea, el paciente se tropieza, se cae, estando borracho, se cae y se fractura, ¿verdad? Tiene una fractura patológica. Las coagulopatías se manifiestan en forma de hemorragia. De repente le sangra la boca y ya no deja de sangrar. Le sangra la nariz y ya no deja de sangrar. Se manifiesta en forma de citopenias. El paciente cirrótico tiene anemia, tiene síndrome de Cieve, hemólisis, tiene plaquetopenia también porque el vaso está aumentado de tamaño por la hipertensión portal y produce un hiperesplenismo, o sea, aumenta la destrucción de plaquetas, inclusive de glóbulos blancos. Entonces, él está anémico, plaquetopénico y leucopénico. Tiene disminución de los glóbulos blancos. Y la principal complicación es la hipertensión portal. Aumenta la presión en la circulación hepática. Y esa hipertensión portal, a su vez, va a producir otras complicaciones, ¿verdad? Entonces aparte, otra complicación es la encefalopatía hepática. O sea, el sistema nervioso central de un paciente con cirrosis tiene alteraciones. Ya no es el mismo, ya no tiene la misma inteligencia, ya no tiene el mismo estado de vigilia. ¿Por qué el sistema nervioso central se lesiona cuando el hígado está lesionado? Porque se cree que las toxinas o las bacterias que están en el intestino producen toxinas o sustancias pseudo neurotransmisores que pasan a la vena, se absorben por la vena porta, llegan al hígado y el hígado, que tendría que metabolizarlas, no las metaboliza, y estas sustancias pasan a la circulación sistémica y llegan al sistema nervioso central y producen cambios en la función del sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas sustancias? Algunos aminoácidos aromáticos, algunas benzodiazepinas endógenas, como GABA, productos, degradación de productos nitrogenados en el tracto digestivo. Además, se cree que hay una translocación bacteriana. O sea, como está edematizado el intestino y los capilares intestinales están vasodilatados, las bacterias del intestino pueden pasar a la sangre y eso va a llegar al sistema nervioso central y va a alterar la neurotransmisión, acúmulo de manganeso, alteración del metabolismo del oxígeno y la glucosa. Todo eso va a producir encefalopatía hepática. Ahora sí tenemos que concentrarnos en una de las complicaciones que es la hipertensión portal. Acá vemos básicamente la anatomía o la estructura del sistema porta. Este es el hígado y voy a usar el negro. Esta es acá se forma la vena porta. La vena porta se forma a partir de la unión de la vena mesentérica superior
y mesentérica tronco espleno-mesaraico. O sea, el tronco espleno-mesaraico. El tronco espleno-mesaraico se forma a partir de la mesentérica inferior y la vena esplénica. Esta es la mesentérica inferior y esta es la vena esplénica. La vena esplénica es la que drena la sangre del vaso. Entonces forman el tronco espleno-mesaraico y esta forma la vena hepática. Pero esta vena esplénica también se forma a partir de venas que vienen del estómago y el esófago. Entonces, estas venas que vienen del esófago son las que se dilatan y forman las varices esofágicas. ¿Por qué se dilatan y se forman las varices? Porque hay un aumento de la presión. Cuando hay aumento de la presión, hay dilatación de las venas del esófago, porque es una vía de escape. O sea, si el hígado está cirrótico, no se puede pasar por acá, porque está cerrado el camino, porque los sinusoides están cerrados. Entonces la sangre pasa, intenta utilizar un camino alternativo, que es las venas hepáticas, porque las venas hepáticas entran en comunicación con la vena cava superior a través de las venas ácidos, si mal no recuerdo. Bueno. Pero ¿por qué aumenta la presión en la vena porta? Esta es la vena porta. Ven que está dilatada, está con un aumento de la presión. ¿Por qué un aumento de la presión? Primero, a ver dónde está el esquema. Por dos factores. Este factor y este factor. Hay un aumento en la resistencia al flujo. O sea, la sangre que viene por la vena porta tiene que fluir por el hígado y llegar a la vena cava inferior. Pero este flujo a través del hígado está dificultoso por la resistencia que hay. No hay buen flujo, hay resistencia intrahepática. Eso va a aumentar la presión en la vena porta. Por otro lado, hay una vasodilatación esplácnica. Splanchnic vasodilation. O sea, los capilares del intestino están aumentados, están dilatados. Hay mucho flujo en el intestino, en las vísceras. Entonces, más sangre que viene al sistema porta. Y si hay más sangre en el sistema porta, hay mayor presión en el sistema porta. Eso entonces aumenta la presión. Dos cosas: aumento de la resistencia al flujo hepático y aumento del flujo esplácnico, o sea, vasodilatación esplácnica. Eso va a llevar a la varice esofágica como una vía alternativa de flujo de la sangre de la vena porta. Systemic vasodilation. Y una vez más, la vena mesentérica superior, el tronco espleno-mesaraico, que se forma a partir de la mesentérica inferior con la vena esplénica, y la vena esplénica se comunica con las venas del estómago y las venas del esófago. Entonces, si hay aumento del sistema porta, de presión del sistema porta, hay dilatación de las venas del esófago. Estas desembocan en la vena cava superior también, ¿verdad? Por eso son una vía alternativa. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hipertensión portal? Hay que recordar también que la hipertensión portal se define por un aumento del gradiente de presión en la vena porta mayor a 5 milímetros de mercurio. Esa es la definición de la hipertensión portal, mayor gradiente de presión. La hipertensión portal, a su vez, va a producir varices esofágicas y estas varices pueden complicarse con hemorragias.
La hemorragia de varices esofágica es una de las complicaciones de la hipertensión portal, que es a su vez complicación de la cirrosis. La ascitis es otra de las complicaciones porque puede producir dificultad para respirar, molestias. Y este líquido abdominal, líquido peritoneal, puede infectarse y puede haber entonces una peritonitis. La peritonitis espontánea es otra de las complicaciones de la cirrosis, la peritonitis bacteriana espontánea, porque es un líquido abundante que no tiene tantas proteínas, es un suero prácticamente sin proteínas, entonces fácilmente se puede infectar. Otra de las complicaciones es el hiperesplenismo. Este es el vaso. ¿Por qué aumenta el tamaño del vaso? Porque el flujo, porque la sangre que sale del vaso no puede fluir. Porque ¿cuál es el camino que toma? La vena esplénica. Y la vena esplénica está con un aumento de la presión también. Y otra de las complicaciones de la hipertensión portal es la lesión renal. El riñón también tiene una injuria renal. Y a esa lesión renal por cirrosis se le conoce como síndrome hepatorrenal, tipo 1 y tipo 2. Se caracteriza por el aumento de la urea y la creatinina en forma rápida en el tipo 1 y en forma lenta y progresiva en el tipo 2, síndrome hepatorrenal. Esas son las complicaciones de la hipertensión portal. Si hablamos un poquito de las varices esofágicas, ¿cuál es el problema con las varices? Que bruscamente estas varices pueden romperse y producir una hemorragia digestiva alta que puede ser grave, mortal, ¿verdad? Porque no se manifiesta en forma inmediata, sino que primero sangra, el paciente puede vomitar sangre, pero es difícil parar la hemorragia porque se tiene que hacer una endoscopía digestiva alta de urgencia y eso a veces lleva tiempo, el paciente no le da tiempo a veces de consultar o está alejado de un centro de salud y puede morir por la hemorragia. Bueno, hasta acá fue esta diapositiva, creo que faltan más. Bueno, no hay más tiempo. Voy a hacer otra nueva reunión. Pero todo.